Era invierno, yo tenía 8 o 9 años, hacía mucho frío, estábamos izando la bandera de la escuela a la cual iba y de pronto veo que 2 o 3 hileras a mi derecha había un chico de primer grado que estaba de medias y en patas. No podía entender que todo el resto de mis compañeros y los docentes de la escuela siguieran repitiendo la oración a la bandera como si nada, porque había un chico que estaba en patas mientras hacía frío. Pasó toda la jornada escolar, llegué a mi casa, se lo conté preocupado a mi mamá y empezamos a revisar el placar, a llamar a la mamá de mis compañeros para ver qué conseguíamos para poder darle a este compañerito de primer grado que no tenía zapatillas y, repito, hacía mucho frío. Al otro día llegué todo cargado con las donaciones y sorpresa fue la que me llevé cuando cruzo el ancho pasillo de mi escuela de Chascomús, me atiende la maestra de primer grado y me dice: ¿cómo te equivocaste, Manuel? El nene en realidad se había cortado el pie y por eso no tenía zapatillas. Si bien el inicio fue fallido, fue la primera imagen de la realidad que a mí me dolió y dije: creo que algo desde mi lugar podía hacer para modificarla. Desde ese entonces empecé como voluntario en Chascomús, de donde soy, en comedores, hogares, hasta que tuve que venirme a estudiar a Buenos Aires a los 18 años y ahí, mediante un curso, ingresé a Red Solidaria. La red es un voluntariado, somos un grupo de personas que lo que intentamos es ser un puente o un nexo entre aquellas personas que tienen un problema y aquellas personas que pueden solucionarlo. Para que se den una idea, nos puede llamar una persona que no consigue un medicamento y no tiene que interrumpir su tratamiento oncológico, un abuelo que necesita una prótesis y no la consigue, un comedor comunitario que se quedó sin alimentos, una escuela rural que un temporal le voló el techo. Y vamos orientando y trabajando artesanalmente en cada una de estas historias para intentar, de nuestras posibilidades, dar alguna respuesta. Más allá de lo asistencial, también intentamos generar proyectos en el largo plazo, como puede ser el centro universitario que estamos intentando armar en La Puna, que si todo sale bien arranca en marzo del 2012, para que chicos collas que tienen mi edad o más chicos, que viven en el medio de la montaña, también tengan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria como yo pude hacerlo acá en Buenos Aires. Y eso tiene que ver con la justicia, que es por lo que yo estudié abogacía. Y fue justamente dentro de Red Solidaria donde viví un montón de experiencias y me encontré con un montón de gente que confirmaron que se puede creer, que de verdad hay un montón de razones para creer, y esas experiencias o algunas son las que hoy me gustaría compartir con ustedes. En el 2009 yo salía con 2 amigas a caminar la calle de noche y a entregarle de comer a quienes dormían en la intemperie. Pero cada vez que hacíamos esto, que era una vez por semana durante el invierno, yo llegaba a mi casa 1 o 2 de la mañana y no me podía dormir. Y me quedaba dando vueltas en la cama todo el tiempo. Entonces, el año pasado, pensando en esas noches donde no me podía dormir, llamé a estas 2 amigas y les dije: vamos a hacerlo todos los días. Era una locura, éramos 3. Pero empezamos a convocar amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la facultad, y se empezó a acercar gente. Este año fuimos 1.500 voluntarios, y lo hicimos en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Podemos decir que fueron 140 noches, más de 70.000 sopas repartidas, 10 toneladas de galletitas, más de 3.000 frazadas, 200 DNI que tramitamos, por el cual muchos hasta descubrieron qué edad tenían, no la sabían. Pero sin embargo, para mí, aunque suenen fuertes, los números siempre resultan fríos. Porque para mí lo importante va mucho más allá de los números. Hay historias que ocurrieron en estas recorridas por el frío. Porque estas recorridas que arrancaron con un objetivo muy claro, que era que nadie muriera de frío en la calle, porque eran muertes evitables, terminaron en muchos casos siendo de verdad un real proyecto de inclusión social. Difícil, complejo, hermoso, doloroso, pero lleno de abrazos compartidos, apretones de manos
historias que nos fueron contando, porque claro, nos veían todos los días. Éramos casi las únicas personas con las cuales tenían un contacto diario y eso creó, inevitablemente, quisiéramos o no, un vínculo de confianza y afecto que permitió trabajar en profundidad un montón de otras cuestiones. Como puede ser el caso de Sergio, que empezó a pedirnos ayuda porque era adicto de años, casi que de toda la vida, y quería internarse, pero cada vez que nosotros le conseguíamos un lugar donde internarse, a él le daba miedo y desaparecía. Un día aceptó, se internó, hace ya 1 año y 2 meses que está internado. Nosotros festejamos cada logro de él y sufrimos también cada tropiezo. Hace poco le habían dado el alta y conseguimos trabajo, salió, arrancó una vida de nuevo, pero es sumamente difícil, porque lo que nos pasa con cada persona que sacamos de la calle, sobre todo los que estuvieron mucho tiempo viviendo en las calles, es que el primer tiempo nos dicen, me quiero matar. Y uno no entiende cómo ahora que arrancaron una nueva vida, mucho mejor, ¿por qué se quieren matar? Porque arrancar una nueva vida también implica hacerse cargo de toda la historia que uno viene trayendo, ¿no?, en la mochila. Y en la calle uno encuentra historias de abuso sexual, de golpes, de abandono, que sin duda si uno suma todos esos factores son los que hacen que esta gente haya terminado en la calle. Pero a pesar de eso uno puede ir trabajando de a poco y gracias a este vínculo de afecto en la inclusión para que ellos puedan salir y llevar la vida que cada uno de nosotros llevamos. Como el caso de María y de Josefina, que las encontraron 2 voluntarios debajo de la autopista, 13 y 15 años. Ellas, cuando empezaron a confiar, empezaron a contar a los voluntarios que estaban esperando a la mamá que había ido al médico, pero la mamá había ido al médico hacía 2 meses. La verdad que nosotros, desconfiados y prejuiciosos, pensamos que las había abandonado. Sin embargo, cuando acompañamos a las chicas al hospital, donde supuestamente había ido, nos enteramos que la mamá llegó, pero con un HIV muy avanzado y falleció a los pocos días. Nunca va a volver a buscarlas. Los voluntarios tuvieron que hacerse cargo de las 2 nenas, hoy están en un hogar, volvieron a la escuela y de a poco van retomando su vida. O la historia de Segundo, que también hace 5 meses que no consume, pero sin necesidad de ningún tratamiento. Y algunos profesionales me dicen, no puede ser, pero es. ¿Saben por qué? Porque para él el incentivo de saber que todas las noches nos veía era suficiente para saber que ese día no tenía que consumir. Y pasó un día, y pasa 2, y pasó 3, y lo ayudamos a que restablezca los vínculos con su familia y consiguió trabajo. Hoy ya lo efectivizaron. Hace poco pasé a saludarlo y me dijeron que no trabajaba ahí. Me volví desilusionado a mi casa y dije, me mintió. A las 3 horas me llamó el dueño del bar donde está trabajando y me dijo, Manuel, te tengo que pedir disculpas. Te dije que no trabajaba porque como yo sé que él está saliendo de las drogas y pensé que por tu apariencia eras el que le proveía, no te quise dejar entrar, te pido disculpas. Prejuicios que andan por ahí. Hoy Segundo alquiló su pieza, vive en una pensión y está aprendiendo a leer y escribir, que era lo que desde que era chico soñaba y nunca había podido. Está rehaciendo una nueva vida y va muy bien. Gente que, de verdad, nosotros fuimos accesorios. Ellos fueron los protagonistas y decidieron cambiar y sobre todo creyeron en ellos. Por eso les repito, hay un montón de razones para creer. Muchas veces me preguntan un concepto de solidaridad y la verdad es que no tengo ninguno. Pero sin embargo, el verdadero concepto yo lo aprendí en esas recorridas. Y les cuento por qué. Muchos habrán escuchado que en los peores momentos, o en los momentos más extremos, el ser humano saca lo peor de sí. Yo no sé si esto es la excepción o esta frase es errónea. Porque de verdad uno va, a veces hace 0 grados, uno que está abrigado está congelado y sin embargo uno le ofrece una frazada y te dicen, te agradezco, estoy bien, pero fíjate acá a 2 cuadras que hay uno que está peor que yo y no tienen absolutamente nada. Y sin embargo, no pierden ese concepto de comunidad, ese concepto de pensar en el otro, de levantar la mirada y saber que no estamos solos. Ese es el verdadero concepto de solidaridad para mí. Y en esto de querer transformar la realidad, yo tengo 27 años, creo que mi generación tiene mucho que ver. Tenemos la posibilidad y también la obligación. Y hablando de la juventud, había otra experiencia y otra historia que quería compartir con ustedes. En el 2005 habíamos organizado con la red un congreso joven al cual acudían jóvenes de todo el país con la idea de que nos contaran
qué sentían, qué tenían ganas, que se expresaran para ver qué les pasaba. Ahí conocí a una mujer, Marie-Pierre, de 53 años, que vino preocupada y me dijo, quiero hacer algo con los jóvenes de Charata, Chaco, una ciudad de 40.000 habitantes, porque los chicos terminan la secundaria y están todo el tiempo sentados en el cordón de la vereda tomando cerveza. Yo abrí, ella era presidenta de una filial de fútbol, abrí esa filial para que los chicos fueran, aunque sea para que no estén en la calle, pero ni siquiera mis hijos van. Entonces le propusimos que armara un grupo y que los trajera a Buenos Aires, aunque sea con la sola excusa de conocer la ciudad. Y ellos vinieron. Se quedaron 3 días, terminó el congreso y fuimos a recorrer juntos y ahí fui conociendo cada uno de estos 23 chicos. La verdad que fue sorprendente porque no eran 23 chicos con historias fáciles. Había historias de abandono, historias que traían aparejadas alguna discapacidad mental, no severa, pero sí leve por la desnutrición que habían sufrido de chicos, problemas de adicciones, deserción escolar, muchos solo almorzaban porque no tenían que cenar. Y cuando terminó el evento y se tenían que volver a Charata, decíamos con Marie-Pierre, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé por qué, porque de verdad no lo sabemos, decidimos innovar. Y en lugar de ponerlos en el lugar de beneficiarios, que es una palabra que no me gusta, los pusimos a trabajar con nosotros. Y ellos empezaron a replicar lo que nosotros hacíamos acá en Buenos Aires, en su ciudad, en su pueblo, adaptándolo al contexto local. Con la salvedad de que nosotros sabíamos que si hacíamos una colecta de alimentos, ellos, avisándolos, se separaban parte para comer ellos porque literalmente no tenían para comer. Ellos crearon la primera red solidaria joven de nuestro país. Ellos fueron la primera red que tuvo que tener remeras. Y no porque quisieran mostrarse con la remera, sino porque para el pueblo ellos eran los negros del pueblo. Entonces necesitaban mostrarse con una identificación para que el pueblo empezara a reconocerlos y empezara a creer en ellos. Y de a poco les empezaron a abrir las puertas y empezaron a avanzar y a trabajar cada vez más. Y hace 3 años atrás me llama un día Marie-Pierre media preocupada y me dice, mira, los chicos están con un proyecto que es una locura, pero no sé cómo decirles que no. Los chicos se habían dado cuenta que si en Charata una mujer era golpeada no tenía dónde ir. Entonces hacía la denuncia en la comisaría y tenía que volver a dormir con el golpeador. Si un chico era abusado o golpeado, tampoco tenía dónde ir. Y hasta que el juzgado dispusiera qué hacer, iba a la alcaldía. Para los que no saben, la alcaldía es la cárcel del pueblo. Y a veces hasta podía llegar a estar en la celda de al lado del que había abusado o el que había sido victimario. Entonces ellos, que en algunos casos vivían en ranchos, se habían propuesto construir un hogar para albergar y refugiar a toda esta gente. Ustedes escucharon recién las historias de cada uno de estos 23 chicos, era casi imposible. Sin embargo, empezaron a golpear con sus remeras la puerta de cada uno de sus vecinos y a pedir materiales de construcción. En octubre del 2009 viajé a Charata para la inauguración de su sede, de su hogar, que si uno la ve desde afuera, la verdad que es un lugar, una casa como todas, pero cuando entra se da cuenta que es un lugar especial. Fundamentalmente por el piso. Uno entra y no hay 2 baldosas iguales, porque un vecino le dio una roja, el otro le dio una verde, entonces hay todo un collage de diferentes colores y tamaños. Todas las escaleras y la parte de arriba, como no tenían dinero, pidieron parrillas de asado viejas y aquellos que sabían soldar, las desoldaron y armaron todas las barandas y todo lo que necesitaban de herrería. También tenían que equipar el hogar y un casino que cerraba les regaló todas las estructuras de los tragamonedas, los desarmaron y con esas maderas armaron las camas, las mesas, las sillas y de a poco fueron convirtiendo este sueño, que para nosotros inclusive parecía una locura, en realidad. Y en este trabajo de trabajar por los otros, quizás ellos sin saberlos, empezaron a trabajar por ellos. Y hoy los ves completamente diferentes. Nelson, por ejemplo, cuando vino a aquel congreso, hace ya 6 años atrás, vendía bolsitas de residuos en la calle y con eso mantenía a su familia. Hoy está terminando el secundario en una nocturna y ya no vende bolsitas en la calle, sino que trabaja en un mayorista. Marina, que venía con una historia muy complicada, logró terminar el secundario, alquiló una habitación con 4 amigas donde comparten las 3 camas que tienen para poder estudiar y este año se recibe de profesora en educación especial y no ve la hora de volver a Charata para en ese mismo lugar que ellos construyeron poder ayudar a un montón de chicos con capacidad especial que ella conoció en su pueblo. Y hace un tiempo
Iván, otro de los chicos, que hoy tiene 22 años, me escribió una carta donde decía, si yo no hubiese conocido la red en aquel 2005, con total honestidad, no sabría dónde estaría hoy. Yo conocí la red en el momento en que mis amigos empezaban a chupar, empezaban a emborracharse, empezaban a drogarse, inclusive empezaban a robar porque no había otra opción en el barrio donde yo vivía. Hoy, Iván vive en Resistencia, en una pensión, está terminando segundo año de ingeniería y en contra de todos los pronósticos tiene un promedio de más de 8. De verdad, ellos me llenan de esperanza, ellos para mí marcan futuro, me enseñan muchísimas cosas y creo que también creyeron en los otros y creyeron en ellos mismos y por eso pudieron cambiar el rumbo de cada una de sus vidas. Hoy estos 23 chicos hicieron un trabajo de arreglamiento en su pueblo y detectaron que otros 160 chicos de entre 6 y 11 años estaban en riesgo o viviendo historias similares a las que ellos habían vivido cuando tenían 6 años. Y hoy están trabajando con estos 160 chicos para repetir la historia. Ellos me demuestran que no hace falta grandes estructuras. No hace falta ser millonario ni tener gran experiencia. Con amor, aunque suene cursi, se puede, es posible. Esto es lo que yo quería venir a compartir con ustedes. Cada uno de nosotros hoy puede quebrar la historia, puede modificar la realidad de donde vive. Cada uno de nosotros puede cambiar el mundo. Por eso hoy quise venir para invitarlos a creer. Gracias.